Imagínate ser una empresa de videojuegos, pero no como un género fluido, sino como algo real. Y como buena empresa de videojuegos que empieza con N, y no tiene nada que ver con llamar despectivamente a una raza. Bueno, un poquito. Dicha empresa magnánima y dueña de todo, incluso Ciudad Peluche, estaba bien acostumbrada a hacer videojuegos muy familiares. Hasta que llegó un cabrón bien envergado porque no le habían dado sus utilidades de una empresa llamada Rare y se le ocurrió hacer un juego de ardillitas, todo cochino, sangriento y grosero, con pelos, con el título Conker's Bad Fur Day. A la gran N, obvio, no le pareció buena idea, pero igual dijo que yes. Cada vez que aparecía el título del juego se le veía clarísimo que especificaron que el juego solo lo distribuyeron ellos y que es exclusivamente para gente mayor a 17 años. Tiempo después surge la competencia de los raspados llamada Microsoft y decide comprar a todo el equipo de este juego y hace un remake para esta consola que parece videocasetera. Se ha debatido mucho sobre si la versión de Nintendo 64 es mucho mejor que la del Xbox y es algo que vamos a ver a continuación. ¿A poco sí muy chido los Conkers? Especial de Navidad, 10 suscriptores, aniversario del canal y Knuckles. Para empezar, recuerda que mi opinión es la ley y si no te gusta eres tú el que está equivocado. Bueno, la historia ya saben cuál es, y si no, pues te la voy a resumir en un ching chong. Una ardilla llamada Conker se va de peda, y tiene una resaca bien canija, lo cual que se queda mimido lejísimo de la fundidora de Ábalos de Chihuahua, por lo tanto que no sabe cómo regresar a casa, mientras un rey pantera adicto a la leche de sus súbditos, porque el 90% de su población son animales, y vete a saber tú dónde la sacas si no es de las vacas. A este güey se le rompe la mesa y se enverga más que los mexicanos en el Mundial del 2014, lo cual que en vez de comprar otra mesita como el rey todo millonario, decide arreglarla de la mejor manera, usando el cuerpo de una ardilla roja del cual Conker tiene la desfortuna de cumplir con todas las características solicitadas. Gentlemen, Yes, my liege. get me one of these red squirrels. Yes, my liege. A lo largo de esa aventura para llegar a casa te enfrentas con una gárgola gótica, unas avispas, unas mariquitas, Perdón, sí, 2022, ya no se puede decir eso ya, una disculpa. gente con preferencias diversas, una rata, unas cosas verdes con picos, muchas pajas, una horquilla, un abejorro cachondo, una girasola chichona en celo, una pajota, murciélagos, una caldera burguesa con testículos, peces gatos, tiburones bulldog, un toro, unas vacas, un mojonzote, dos chicas, una copa, dinosaurios, cavernícolas, el sacrificio de tu recién nacido, cavernícolas en patinetas sobre lava, un table donde baila tu morra, literal, un mafioso, una bomba, un cavernicolota de pene pequeño, una cavernicolota de chichis grandotas, un barril que te cobrará para pasar a la siguiente zona, muy típico la verdad, bebés de porcelana zombies, aldeanos zombies, vampiros, cajas que te aplastan, minas que te explotan, osos nazis, un osote nazi gigante, solo ácido, un amigo del bachilleres, tu hija, submarinos, un oso nazi gigante, una cuenta regresiva, Matrix con tu morra, literalmente otra vez, el rey pantera y el alien. Como puedes ver, es un juego muy diverso. A lo largo de la historia, nosotros los espantaviejas hemos clasificado como la peor versión la del Xbox, pero injustamente dejándose llevar por el factor nostalgia de la Nintendo 64. Y sí, claro, ¿cómo no hacerlo si la consola tuvo juegos tan memorables para todos esos niños de los 90 que ahora ya tienen problemas de próstata, porque ya no son niños? Pero empecemos, como primer punto, la censura. Mucha gente se molestó porque la versión del Xbox viene más censurada, y claro, ¿cómo no molestarse si lo jugaste de niño escuchando puras palabrotas en inglés? Pero tampoco no es tan malo, no es como si no supieras que estuvieran diciendo en el globo de texto que te aparece junto con los guiones de los personajes. Aparte, la censura no es la gran cosa, ni siquiera está en todo el juego, solo se escucha de vez en cuando un bip en alguna que otra majadería. Y seamos sinceros, un bip aporta más a la comedia del juego que una avalancha de disparates. A los güeyes que les gusta escuchar tocos majadería son los mismos que se ríen con chistes de caca, culo, pedopis. O también que les encantaba escuchar los cassettes de Polo Polo a escondidas de sus padrastros. Si podemos decir que el juego de Nintendo 64 son 100% en majaderías, entonces el del Xbox es un 94%. Tampoco no es la gran cosa para crucificarlo. Aunque claro, ese 6% sí hace la gran diferencia para los cristalitos de internet.
Sobre la censura visual, si hablamos gráficamente, entonces es mejor la del Xbox. Sabemos que antes los limitantes de la consola eran solamente 4 MB, es decir que la foto del pie de tu novio pesa más que toda la consola de Nintendo 64. Entonces el Xbox le da un detalle más realista, o mínimo más notorio. Si pasamos de que antes pareciera plastilina, pues ahora parece plástico. Pasemos al apartado de jugabilidad. A ver, aquí en Marte me la pelan con ese tema. Antes los juegos estaban difíciles, sí, pero no por la jugabilidad interna, sino por el horrible control que tenía la consola de Nintendo 64. Te amo mucho, pero la verdad tu control sí fue una mierda. Y claro, es que el salto en 3D hasta la movilidad de 360 grados era muy nuevo para la época. Imagina ser un niño de los 90s, digo, porque yo soy del 2000. Llegas a probar tu consola nueva después de estar acostumbrado a los controles planos y ves esto. La reacción sería exactamente la misma que ver una tostada de la Malinche por primera vez. ¿Cómo chingado se come esto? En el 64 había ocasiones donde te movías con el joystick y controlabas la cámara con el D-pad, o incluso viceversa. Era un pedo porque a pesar de ser un juego para adultos batallas para agarrar el ritmo de la jugabilidad. Y en cambio el papi Xbox te lo arregló con su control y jugabilidad. Que claro, o sea, también jugar con este controlzote no era tan cómodo, pero mínimo le partió su madre al Nintendo 64. Así que ahora Xbox lo hizo mejor. Y si vienes a decirme que es por el tiempo y por los limitantes de la época, o sea, sí, pero no mames, el Red Replay fue adaptado justamente para estos controles, aunque aún así se siente un poquito más lento. Y Live and Reloaded, ¿no? Los modos de juego. No hay una gran disputa con este apartado porque no se cambió nada más que el modo multijugador, es decir, el otro 50% del juego. Tenemos que tener en cuenta que en la época del Nintendo 64 lo que rifaban eran los juegos tipo party, aprovechando la novedad de los 4 jugadores, claro, lo cual que Conker Bad Fur Day no tuvo problema alguno para adaptarse. Había un modo de carreras, de dinosaurios, una guerra PvP, el llegar a la base con tu ardillita o matar a la ardillita para que no llegara a la base, el Haze, que era un todos contra todos mientras robaban un saco de dinero para llevarlo a su base de su respectivo color, que en mi opinión y como suma verdad es el más divertido de todos. Mientras que en Live and Reloaded solo hay un modo multijugador y es un PvP tipo shooter. Como en la época del Nintendo 64 rifaban mucho los juegos tipo party, en el Xbox rifaban juegos como tipo shooters y aún así fueron muy buenos para adaptarse. Lo que salva este multijugador es que hay muchos tipos de clases, como los osos y los amá. Tales clases como lo pueden ser el gordo con bazooka, el del riflote, el bot genérico con metralleta, un piloto que solo está disponible en ciertos niveles porque no manches que sí está bien rotote. Jinete aéreo, ok. Un piromaníaco y un ninja. ¿Por qué va un ninja a la guerra en mediados del siglo XX? ¿No estaría en desventaja? De hecho no, es el más roto de todos y está en todos los niveles. Bueno, el personaje furtivo también me llama la atención. ¿Quién chingados testeó los personajes? Y ahora resulta que este modo de juego tiene historia canónica con la historia principal y yo me declaro a partir de ahora el primer video de YouTube explicando el cómo jugar canónicamente Live and Reloaded. Se juega el multijugador desde la playa muerta hasta el castillo de Bontenstein, luego después se juega la historia principal y al acabarla ya puedes jugar el resto en multijugador y ya, es todo del juego. Ah, sí, cierto, tampoco no hay cheats para juego, los quitaron. En conclusión ha sido mucho el debate sobre qué versión es mejor. Unos dicen que la del Nintendo 64 por el factor nostalgia de la época, y otros dicen que la del Xbox tuvo que haber sido la única versión e incluso definitiva. Porque digo, o sea, si Bad Fur Day se lanzó en el 2001 y Live and Reloaded en 2005, pues ¿qué les costaba tantito esperarse? Digo, también de que Microsoft sí lo mostró en la E3 de la época, y por otro lado Bad Fur Day solo tuvo promoción únicamente en revistas tipo pornográficas. Lógicamente iba a tener mucho más alcance con Microsoft, y así fue. De igual manera te recomiendo que juegues cualquiera de las dos versiones.
Emuladas de preferencia, porque conseguir alguna de estas copias originales supera los 1000 pesos mexicanos. Digo, al menos de que la encuentres en algún tianguis de mala muerte a 500 varos y que ese dinero solo sirva para la insulina de algún niño pobre. Yo fui Giovanni OR y hasta la próxima.